Bueno, hola, yo soy Angie del Mar, Mercado García, nací en Cartagena, la heroica, la fantástica. Tengo 45 años y, y bueno, nací en un barrio de Cartagena que se llama San Diego, ahí crecí con mis hermanas, somos cuatro mujeres. Y bueno, mi mamá que ha sido, mi familia se caracteriza por ser un matriarcado y bueno, entonces mami crecimos allá en San Diego cuando mamá decide estudiar, estaba yo empezando el bachillerato, decidí estudiar en la universidad y toca regresar a la casa de los abuelos que vivían en un barrio popular de Cartagena, que es el barrio Paraguay, y estudié en un colegio público de Cartagena, que es el INEN. Y bueno, entonces teníamos los amigos del barrio, los amigos del barrio. En particular recuerdo a Roberto Carlos que le decían él, allá utiliza mucho los sobrenombres y le decían, le decían truco truco porque sufría de asma, sufría de asma. Y bueno, cada vez que le daban su crisis de asma, él hacía truco truco, o sea, pues tosía y parecía un truco truco. Entonces se quedó así toda la vida, un gran amigo de la infancia. En la infancia me gustó mucho vivir en ese barrio porque la verdad era muy pequeño, eran solamente esas dos calles y podíamos saber qué estaban haciendo los otros y jugar, por ejemplo, al escondite en aquella época. No era como que los papás se podían quedar en la casa y nosotros libremente podíamos hacerlo sin que ellos tuvieran el temor de que estuviéramos fuera, ¿cierto? Entonces jugábamos al escondite metiéndonos en las casas pues, de los vecinos. Mi abuelo se caracterizó por ser un poquito gruñón y entonces mis amigos no podían meterse en esa casa porque mi abuelo empezó a decir, ya viene el señor García, y salían los palos corriendo. Recuerdo eso, ¿dónde están esas pedazos de peladas? Pues, o sea, éramos nosotras, pero disfrutábamos que se metieran en nuestra casa para darle la cara a mi abuelo. Había uno que es el quemado en mi tierra, creo que acá se llama el ponchado. El ponchado ya es el quemado, entonces el que quemaba tenía que salir corriendo a otro a tirarle la pelota. Íbamos de un extremo a otro de las calles, y eran unas calles muy grandes. En mi tierra se utiliza mucho el bate con la bola que es una media. Es jugar el béisbol, pero con la pelota hecha de una media. Mi abuela, le gustó mucho la modistería, eran como los ripios, lo que el de ella dejaba de las telas, y eso era lo que metían en esa media. Y le hacían un nudo fuerte o ella venía y no las cosía. Y eso era jugar todavía en unas bases. Utilizábamos un bate, no era un bate, era la escoba, o sea, el palo de la escoba, y con eso era que jugábamos. Los niños jugaban fútbol y nosotras jugábamos la peregrina. ¿Qué es la peregrina? Yo creo que acá le llama la golosa. Aprendí a jugar bolita uñita, tuve muchos primos yendo y viniendo de la casa de mis abuelos. Nosotras somos cuatro mujeres, pero mis primos un batallón y llegaban de otras ciudades y ellos nos enseñaron a jugar bolita uñita, son las canicas, las de cristal, y hacen un huequito. Y uno va eliminando a los contrincantes, dándole duro así con la bolita, con tu bolita, hasta lograr llegar a ese huequito, ¿cierto? Mala cosa era cuando había una bolita del contrincante cerca del huequito, porque si tú le dabas así con la uñita y rodaba la bolita y caía, él era el que ganaba. ¿Sí? O sea, eso fue un autor, más o menos así. Yo eso fue una de las cosas porque eso era más un juego de niños, de pelado, eso no era de las niñas. Bueno, en el barrio eran más niños que niñas. Sí, nosotros teníamos nuestros vecinos, estaba Astrid Doria, que fue una gran amiga de la infancia, y hacíamos más nosotros, las niñas hacíamos más juegos de hacer torta, pasteles. Hay un juego muy particular que me llena de verdad de mucha alegría, y era que nosotros nos dividían las casas unas paredillas. Y resulta que Astrid fue criada por su abuela, no la dejaba casi salir. Pero nosotros éramos las amigas del alma de Astrid. Entonces, bueno, ingeniémonos qué juego vamos a hacer porque tenemos que jugar a los chocoritos. ¿Sabes qué son los chocoritos? Los chocoritos son, no sé, el calderito, la olla. Esos son los chocoritos. Exacto, lo que llaman acá en la cocina eran los chocoritos. Vamos, nos tenemos que ingeniar algo para que Astrid juegue con nosotros eso. Y entonces Astrid tenía unas primas que venían de Bogotá y tampoco las dejaban salir porque eran muchos niños, la verdad eran muchos niños varones en el barrio.
Entonces nosotras lo que hacíamos era que armábamos toda la cocina en el callejón. Mi papá Will tenía muchas herramientas y tenía maderas y cosas de eso, entonces nosotros armábamos o sea, el fogón así como las abuelas que cocinan en los patios, así hacíamos todo eso era en ese callejón. Y cogimos como una monita chiquitica así, y empezamos a romper El muro. el muro, porque eran bloques, pero ellos eran como rellenos. Y empezamos a romper. Cuando mi abuelo dormía, nosotras hacíamos eso. La hacíamos rapidito para que pudiera llegar hacia el otro lado. Y Astrid, yo no lo puedo hacer porque mi abuela ya no duerme. Y nosotros la hacemos, 4 mujeres metidas de este lado. Pues nosotros la hacemos, pero mientras mi abuelo sí duerme, chun. Total que logramos dejar un hueco de patio a patio y por ahí nos comunicábamos. Entonces era un teléfono. Ring, llamábamos y ella venía y entonces cocinábamos por ahí ese hueco, nos pasábamos, pues cogíamos flores del jardín de mi abuela, las hierbas, hacíamos y que estábamos haciendo los jugos, entonces cogíamos el barro, hacíamos el barro, eran las tortas, hacíamos tortas con los barros y nos pasábamos todo por ahí. Las tacitas de té, te tomamos el té, todas sentadas por el huequito viendo. Ay, no, yo creo que esa fue una de las experiencias más lindas ¿Cómo de... tapaban el hueco para que no lo vieran? Para esconder el hueco. Entonces resulta que para que mi abuela no se diera cuenta, porque le encantaba barrer el patio y el callejón más que todo porque ahí jugaban sus nietas, cogíamos barro. O sea, nosotros pensábamos que eso era como el cemento y rellenábamos de barro. Claro, como eso quedaba blandito, mi abuelo no se daba cuenta. No se daba cuenta, colocábamos, o sea, alguna cosa de la cocinita, lo colocábamos ahí y él no se daba cuenta. Cosa difícil fue cuando nos lo cerraron, fue porque la abuela de Astrid se dio cuenta y era bastante, fregada, muy fregada. Se dio cuenta y nos cerró, le puso la queja a mi abuelo y nos cerraron. Y entonces cogimos otro peor, cogíamos la escalera y le pasamos por la escalera todo. O sea, es que eran altas, eran unas paredillas altas y nosotros cogíamos la escalera y le pasábamos por ahí. Mi abuelo la verdad nunca le molestó porque para él éramos la alegría de esa casa. Yo no recuerdo que hayamos jugado como de la casita de papá, de la mamá, no recuerdo eso. Yo recuerdo más bien que nosotras jugábamos más a la tienda, eso sí recuerdo. Nosotras hacer cosas y ellos nos compraban. Y nos pagaban con las fichas de los juegos que habían de mesa y así era el juego. Y cuando se juntaban niños y niñas a jugar, ¿qué clase de juegos se hacían en la calle? Bueno, había uno que sí era de esconderse, pero ya estábamos más grandecitos. Cuando el niño te encontraba, el que te gustaba, te daba un besito en el cachete. Pues, o sea, Beso robado. Beso robado, ese era el beso robado. Pero ayer nos escondíamos y así era. O venían, nos daban un besito. Nunca recuerdo que haya sido pues como de grande, no, el besito en el cachete eso era lo máximo. O sacarnos como con la mano así, pues toda elegante. Yo pienso que era más de esa manera. Jugábamos con ellos y también ya ahí sí jugábamos los juegos de mesa porque pues al varón nuestros primos varones nos decían mucho, no, a veces hay que jugar algo, el dominó, hay que jugar cartas y bueno, entonces algo que te guste a ti, ponlo, algo que te guste, ponlo, entonces yo me lo robo si gano, ese es mi premio. Jugábamos a elevar la cometa y en mi tierra en la tarde mucha brisa, hay mucha brisa, entonces eso sí lo aprovechábamos mucho para elevar la cometa. Ellos lo hacían muy bien porque obviamente la hacíamos en la casa. Había un colegio detrás de donde yo viví toda la vida que se llamaba el Latinoamericano. Y él quedaba como en una pendiente. Y allá nos íbamos en la tarde cuando hacía mucha brisa. La hacíamos primero y decían, bueno, nos encontramos tal día que vamos a ir a elevar. Entonces ya cada uno sabía los colores. Entonces, bueno, de acuerdo al papel de seda que le tocó. Y cuando íbamos, los pelados tienen una facilidad para hacerlo, sin decirlo que no lo fuéramos, pero nos enseñaban a nosotras para poder elevarlas. Y a mí eso me parecía lo máximo, o sea, pues los pelados enseñándonos a nosotros a elevar esto. Bueno, después de que nos veníamos de ahí, entonces alguno llevaba un cartón, un pedazo que se encontraba en una caja cualquiera, y nos bajábamos de la loma deslizado. Entonces, son juegos que recuerdo con ellos, siempre ellos esperándonos a nosotros allá abajo para que las niñas tuvieran ellas primero, nosotras la prioridad y los pelados después se tiraban. O
nosotras detrás de ellos y nos metíamos la bajada por esa loma con las cajas que teníamos. Cuéntame si le has enseñado alguno de tus juegos de infancia a tu hija. Viole ha elevado cometa. No hay en ciertas épocas del año porque no hay tanta brisa, pero lo hace. Lo ha hecho con los niños del barrio también, se la compramos para que lo haga. Ha jugado bolita uñita con nosotros, con papá también lo hace. El escondido, ¿cierto? Él la lleva, el quemado, sí lo ha hecho, lo ha hecho. Obviamente los espacios cambian porque ahora todo es más, yo ya no la puedo dejar ir tan lejos a ella y tenemos que estar ahí como cerca. Pero lo ha disfrutado, monta bicicleta, se ha caído de los patines como nos caímos nosotros también. Y de pronto tal vez el del trompo lo buscamos el verdadero trompo, porque hoy en día venden unos trompos que ellos solamente hunden y sale volando. No, buscamos el trompo y bien forradito con la pitica y suéltelo, ¿cierto? Hasta que lo intentábamos, eso más se lo enseña a su papá, pero también lo jugó conmigo. También. Si para ti fue importante el juego en calle, si fue importante como para formar tu carácter y sí me ayudó mucho a tener más seguridad las decisiones que he tomado en mi vida y pienso en eso y sí, me dio seguridad, más carácter, más dominio propio, el poder entender que todos somos iguales, que no había diferencia en mi infancia, no había diferencia entre los pelados más que nosotras, no, todos por igual, pero respetando que ellos había cosas que podían hacer que era de más fuerza, ellos lo podían hacer, sin dejar de un lado la delicadeza de la mujer. Pero sí, me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo el poder disfrutar con niños en la calle y con otros, mis amigos en la calle y tener juegos en la calle, patotear la calle, eso, Sí, lo que soy hoy yo creo que es también un poquito de lo que aprendí de ellos en la niñez, ¿sí?